Buenas noches a todos y todas. Les vamos a dar la bienvenida a la presentación del libro Políticas de Eros, Sexualidades y Géneros en la Escena Analítica. Las autoras son Graciela y Alejandra. Les damos la bienvenida. Yo no voy a hablar del libro. Aplausos, aplausos. Muy bien. Bueno, me gusta que viene futbolera la cosa. Bueno, están también Ileana y Débora. Después les voy a presentar formalmente, pero les queremos agradecer su presencia. No voy a hablar del libro, porque para eso los trajimos a ellas. Pero sí voy a hacer una pequeña introducción, sobre todo en lo relacionado a la amistad que nos une con Graciela y al ligazón que tenemos con la institución. No te voy a hacer llorar. Em, Tal vez. Nosotras cursamos juntas la maestría con Mari, que está por ahí también. ¡Ah! Qué linda. Bueno, bueno. Esto es una familia, es muy así. Bueno, ya hace 20, El 2001. en el 2001, 20 unos cuantos. Muy, muy, muy jóvenes ingresamos, ingresamos del secundario muy, muy chicas. Y bueno, y todo este camino nos ha traído acá, así que para mí es una alegría, un orgullo participar tanto de la mesa con Gra, bueno, con ustedes también, con Ile también, hemos trabajado un montón en la escuela y también un poco estoy acá gracias a ella. Em, y, y es un placer presentar este libro en la escuela. La perspectiva de género creo que nos atraviesa hoy más que nunca. Em, en especial los derechos, la lucha, la amorosidad, la ternura, cosas que hoy tenemos que defender, que juntarnos, que pensar juntos, que acompañarnos. Las mujeres hemos luchado desde siempre y nuestras luchas siempre son por todos y por todas. Así que cuando nosotros nos juntamos y luchamos, estamos pensando en otras mujeres, estamos pensando en nuestros hijos, hijas, en nuestras parejas, en nuestros amigos, amigas, en aquellos que no tienen voz, en los más débiles y, y le damos para adelante por eso, para con amorosidad y ternura por todos y por todas. Así que creo que este libro es muy oportuno. Les agradezco también que me hayan convocado hoy y va a empezar hablando, así no me emociono yo, que saber cuándo frenar. Este, Por eso me hablé. bueno, voy a empezar hablando Ileana Fischer. La voy a presentar apropiadamente. Es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, miembro activo de la EAPG y miembro titular de la Asociación Argentina de Salud Mental, profesora titular de las carreras de especialización y maestría en nuestra casa, en convenio con la Universidad Nacional de La Matanza. Acá la nieta y la prima. Eh, Profesora del máster en psicoanálisis con adolescentes de la Asociación Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes de Madrid, supervisora clínica y profesora invitada en diversas instituciones, ex miembro del Consejo Directivo de la IAPG y ex coordinadora del equipo de adolescentes del Centro Raskowski, asesora editorial de la revista digital de Psicoanálisis Ayer y Hoy, autora de diversas publicaciones en revistas y libros sobre psicoanálisis con adolescentes, autor y compiladora de libros, de los siguientes libros: Primeras entrevistas de Encuadre, Ediciones Vergara, y del libro De vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos, de Editorial Entre Ideas. Creadora de la comunidad Pensando Psicoanálisis en Plataformas Digitales, dedicada a la transmisión del psicoanálisis. Bueno, bienvenida y te escuchamos. Bueno, primero, ¿se escucha? Sí. Primero la sorpresa, porque bueno, estoy al lado de Deborah Tager. Y la verdad es que, eh, bueno, pensé que va a iniciar ella, pero está muy bien que sea el cierre porque es el broche de oro. Primero, agradecerles a Graciela y a Alejandra, no solo la convocatoria para
acompañarlas en esta celebración, sino que, como voy a contar en lo que escribí para hoy, la sorpresa y la alegría de recibir un mensaje en el mes de mayo para invitarme a leer los avances de la escritura de uno de los capítulos de este libro, con lo cual me honró que me convocaran para leer cómo iba esa escritura, dado que es un tema que me atraviesa y me interesa profundamente. Como tenemos poco tiempo y todas queremos hablar, voy a ir directo a los papeles, ¿sí? Voy a empezar con una cita de Mempo Giardinelli, que dice: la literatura es un acto de amor de dos. Si no te leen, no hay cópula. El lector copula con el autor, en otro lado, en un papel, en otro siglo, si vos querés. Pero es un acto de amor de dos. Es un encuentro maravilloso porque uno siempre escribe para ser leído. Siguiendo a Giardinelli, escribir es un acto que adquiere la dimensión de encuentro. Escribir un libro es un acto que produce una marca social, mediante la cual no solo se comunica, sino que también se atesora la memoria de los pueblos. En sus páginas quedan las huellas del pensamiento en articulación a un eje temporal. En su dimensión de encuentro inaugura una instancia dialogal. No se escribe sin otros. Cada palabra y cada frase que cobra vida es en compañía de interlocutores internos. Políticas de eros, sexualidades y géneros en la escena analítica de Graciela Reid y Alejandra Lorusso nos invita en cada página a ser protagonistas de esta dimensión de diálogo. Ambas autoras dialogan fervorosamente con una gran diversidad de referentes del psicoanálisis y así establecen contrapuntos, zonas de luz y sombra en la literatura psicoanalítica, plantean debates y convocan a la responsabilidad de la posición del analista. Pero el diálogo no finaliza allí, sino que el texto nos habla. Allí radica una de las cualidades de Políticas de Eros. Es un libro que le habla a quienes leemos y nos interpela a un debate diferido en el tiempo. La política de este libro es hacer lazo, y allí se encuentra la presencia de Eros en esta escritura a cuatro manos. Son cuatro manos que dialogan entre sí en un acto ético creativo y nos invitan en el acto de lectura a hacer de la letra una letra viva. ¿De qué nos hablan Alejandra Lorusso y Graciela Reid? Este libro inicia con algunas notas acerca de la edición y un prólogo exquisito de Débora Táger en el que no solo destaca el contenido de la obra, sino que también incluye la dimensión del afecto que la une a sus autoras. En este sentido, el prólogo tiene algo de narración. En esta línea narrativa, Graciela y Alejandra nos comparten lo que ellas denominan notas introductorias. En esas notas, la aventura de escribir a cuatro manos, donde nos plantean que la tarea de docencia e investigación compartida por más de 2 décadas en la Universidad de Buenos Aires es el marco de referencia y desde el cual se inaugura el diálogo. Y nos dicen, textual: nos une un diálogo que trasciende esta obra. Fue posible, dado el encuentro dialéctico y visceral, poder transitar juntas por los márgenes de lo cotidiano, robándole tiempo a los afectos, a otros proyectos, al descanso y al ocio, poniendo el cuerpo deseante para sostener el cuerpo material y no claudicar. Este libro tiene un detalle que le otorga originalidad. Enlaza ciencia con literatura. Cada uno de sus capítulos, que se caracterizan por su densidad teórica y referencias clínicas,
es antecedido por algo que se llama notas. Estas notas son pequeñas piezas literarias creadas por sus autoras que nos introducen a la lectura de cada capítulo. Cada una de ellas anticipa el tema de un modo poético y cumplen las veces de un puente que nos permite ir ingresando al capítulo siguiente, construyendo un maridaje estimulante, dado que hablen el apetito de leer. Mencionaré brevemente algunos de los temas de sus capítulos para luego adentrarme en el último de ellos, el cuarto, en el que se abordan conversaciones clínicas sobre estados depresivos, modelos subyacentes al abordaje del malestar subjetivo, las incidencias de género en la clínica de los estados depresivos, las dimensiones diagnósticas, perspectivas de género y ruptura de binarismos en salud mental. En síntesis, ese capítulo al que me voy a referir después es un capítulo que trabaja sobre los afectos abatidos y melancolizados que caracterizan a las masculinidades y feminidades de nuestra época. Tomaré especialmente este capítulo para volver a honrar la invitación a la lectura y comentarios que, como dije antes, me realizaron a comienzo de año Alejandra y Graciela. No puedo avanzar sin antes expresar que este libro no fue escrito para la tribuna. Sé que nuestra autora Graciela Reid es una Ceneice ferviente. Ni tampoco fue escrito a las apuradas. En él se encuentran los frutos de décadas de estudio y 3 años de constante trabajo de escritura. Políticas de eros, sexualidades y géneros en la escena analítica es un acto responsable, así dice Mempo Giardinelli. El hecho es que cuando de repente me encontré por un hecho absolutamente azaroso con que alguien iba a leer lo que yo escribía, empecé a darme cuenta de la responsabilidad que eso implicaba. Sus capítulos recorren temas como género y sexualidades en los que se despliega el enigma de lo disidente, feminidades y maternidades en clave feminista, violencias de género, amores disciplinados y diversas concepciones de la maternidad, la incidencia de la tecnociencia y el erotismo en clave disidente, y puedo seguir. Pero ahora voy a volver al capítulo 4. Aportes críticos para una clínica en géneros y disidencias sexuales. Este capítulo se organiza en 6 ejes, en los que se recorden aspectos metapsicológicos y clínicos sobre los estados depresivos y las incidencias de género y las estrategias e intervenciones del analista desde una perspectiva del psicoanálisis ampliado. Uno de los asuntos que se puede destacar en este capítulo es que despierta a quienes están dormidos y echa luz en quienes están ciegos. En un tiempo en el que el avance de ciertos discursos proponen un arrasamiento subjetivo, instrumentalizando modalidades de acallamiento que exacerban la narcotización en el uso de sustancias y consumos propuestos por el marketing, así como la creciente medicalización y desmentida de la realidad, este capítulo, aquí las autoras se proponen una lectura al detalle sobre estos modos de padecimiento subjetivo que creo de una enorme ganancia teórica y clínica para el quehacer del psicoanalista, dado que permite echar luz en algunos puntos ciegos en los que aún pareciera sostenerse la tarea de algunos practicantes de algunos psicoanálisis. El capítulo inicia enunciando una posición ética de sus autoras. Dicen articular el deseo de no desistir en la función como analistas y en la transmisión del psicoanálisis. Se proponen un enfoque despatologizador centrándose en una posición situada.
y realizan una revisión teórico-crítica de los estados depresivos y aquello que denominan como pasiones tristes. Entre sus hallazgos centrales se destaca que la depresión no puede reducirse a una entidad nosográfica ni a una disfunción biológica como lo planteó históricamente la psiquiatría clásica. Indican que la lectura Foucaultiana introduce la idea de que el diagnóstico opera como una tecnología de control y normalización, lo que cuestiona la supuesta neutralidad del acto clínico. Otro hallazgo relevante es que los estados depresivos no pueden pensarse al margen de las condiciones sociales, culturales y de género que configuran modos diferenciales de padecimiento, expresividad y acceso a la atención. Así el diagnóstico se concibe como una herramienta flexible para orientar la clínica, no como etiqueta que capture una esencia del sufrimiento. Sus autoras afirman: los diagnósticos no son etiquetas descriptivas ni definiciones esencialistas, sino puntos de entrada para explorar las vivencias subjetivas de quienes atraviesan estas formas de sufrimiento. El texto también abre interrogantes fundamentales para la práctica contemporánea. Entre ellos, cómo sostener diagnósticos que orienten la intervención sin caer en reduccionismos clasificatorios. Cómo integrar las tensiones entre la mirada subjetiva del psicoanálisis y las exigencias institucionales, sociales y de riesgo vital que requieren decisiones rápidas. Surge la pregunta acerca de la validez y de los límites de las categorías clásicas frente a las formas del malestar, las depresiones contemporáneas y las melancolizaciones. Se recupera de la tradición psicoanalítica freudiana la dimensión subjetiva de la melancolía ligada al narcisismo y a las dinámicas inconscientes. Me perdí. Dinámicas inconscientes que se diferencian de lógicas biologicistas. Vale la ocasión para subrayar esta cuestión ante la avanzada contra el psicoanálisis que recientemente se produjo en Francia. En relación a ello, se pueden subrayar los puntos en los que Alejandra Lorusso se detiene en el capítulo. Los paradigmas, dice la autora, que atraviesan el trabajo en salud mental y en cómo discursos normalizantes, solidarios con los requerimientos de los poderes dominantes, tienden a homogeneizar diferencias y subjetividades, se establece una posición crítica a las narrativas centradas en la adaptación del yo habituales en medios de comunicación y redes sociales, y señala que su reduccionismo transforma el malestar en una cuestión meramente individual al costo de negar la dimensión inconsciente y el espesor sociopolítico de la subjetividad. Voy a avanzar un poquito más para ir cerrando, después les dejo la copia a ustedes de lo que escribí. Voy a decir las palabras finales. En este capítulo, que coincide con el final del libro, se interroga acerca de cómo construir una clínica que aloje la multiplicidad sin perder de vista la singularidad, evitando la patologización moralizante y manteniendo la apertura interpretativa frente a las transformaciones subjetivas de nuestro tiempo en una lógica de cuidado. Leer este capítulo en el marco de la obra completa permite reflexionar acerca de la práctica analítica en tiempos de crisis. Nos invita a no replegarnos, a seguir pensando, a seguir escribiendo, a seguir encontrándonos en un momento histórico marcado por la precarización, la pérdida de ideales colectivos y la fragilidad del lazo social. Para finalizar y a modo de síntesis, la propuesta de este libro que nos invitan a leer Graciela Reid y Alejandra Lorusso subraya los fundamentos del psicoanálisis, pero advierte que la teoría no puede permanecer indiferente a transformaciones culturales y a desigualdades de género que han marcado los modos en los que se piensa la psicopatología. Desde una mirada crítica y central, consiste en mostrar cómo el psicoanálisis puede revisarse a sí mismo. Quisiera cerrar mi comentario
con un fragmento de la última nota literaria escrita por Graciela Reid. En el vasto laberinto de las subjetividades, el bestiario poético extrae las nostalgias de los infieles errantes de su propia historia. Mientras las bohemias luchan contra el desmantelamiento de Cronos en la bruma rinconada de la infancia, los olvidos atestiguan en los umbrales del tiempo la historia de la eternidad. Eros y Tánatos, modelos para armar, entablan su partida de ajedrez en el tablero de los sueños y el lenguaje. En el fondo del tiempo, la desventura de hoy gobierna los actos del pasado. Las melancolías errantes y los miedos desamarran el amor que sus magias imperecederas intentan reanudar el juego. Nos sumergimos en los laberintos analíticos, donde el guardián del tiempo se desdobla y el espacio se multiplica revelando en cada escena una teorización flotante, un concepto novedoso, una versión atemporal, una escucha audaz que desate el nudo sobre la verdad detenida en el olvido singular. Gracias. Muchas gracias, Ile. Bueno, ahora vamos a escuchar a Débora Táger y también la presentó apropiadamente. Débora Táger es doctora en psicología, psicoanalista, profesora a cargo de la cátedra de Introducción a los Estudios de Género y Salud Pública, Salud Mental 2 de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Directora del programa Actualización de Posgrado en Subjetividades y Género de la misma universidad y directora de proyectos de investigación UASIT en salud, subjetividad y género desde 1998. Cofundadora del Foro de Psicoanálisis y Género de APBA y actualmente es parte de su comité asesor. Autora de Heridos Corazones, de Paidós de 2009, y Psicoanálisis para Todes, de Topía 2020, traducido y publicado en portugués y en inglés. Compiladora de numerosos libros y coautora de otros, y de múltiples artículos científicos y de divulgación general en español, portugués, inglés y francés. Oradora TED 2019 y ex coordinadora general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAMES. Bueno, Débora, bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto presentar este libro de Graciela y de Alejandra. Y como no leyeron el prólogo, voy a decir algunas de esas cosas que escribí en el prólogo. Voy a aprovechar de su ingenuidad y su no lectura. Este, bueno, este es un libro que habla mucho sobre la escritura, habla mucho sobre lo que es escribir, ¿no? De lo que es escribir en general, de lo que es escribir en psicoanálisis, de lo que es escribir para mujeres, y fundamentalmente de lo que la escritura permite como procesamiento psíquico, ¿no? Como escribir es una forma de metabolización de lo que va aconteciendo externa e internamente. Y una de las cuestiones que se ve mucho en el libro es algo que muchas veces hemos conversado con ambas autoras, porque trabajamos juntas hace muchos años, de que se escribe mientras se vive. Entonces va teniendo los derroteros de acompañar la vida, pero eso me parece que es algo que en vez de verlo en menos, creo que forma parte del plus, ¿no? Que hay vida en la escritura y en esta escritura en particular. Otro de los temas que plantea el libro es la importancia de encontrar lugares seguros de trabajo, lugares donde podamos desplegar y experimentar, donde podamos decir cosas, ¿no? Que sean alojadas bien, benignamente, ¿no? Para poder desarrollar nuestro propio planteo. Y también algo que ellas colocan, y yo estoy muy de acuerdo con eso, que todavía hay que seguir hablando de femineidades cis. Todavía hay mucho para decir en este campo,
pero en el marco de no patologizar la diferencia y tampoco ontologizar la norma. O sea, hablar en otros términos, para todos, ¿no? Como me gusta decir. Es un libro que jerarquiza el valor de lo metapsicológico en psicoanálisis, tomando en cuenta tanto los impactos en la constitución psíquica de las diferencias desigualadas, pero esto en el marco del histórico social. Y también hay otro tema que trabaja, bueno, obviamente está en el título, Eros, ¿no? Trabaja mucho sobre la sexualidad y también cómo el psicoanálisis ha tomado la sexualidad. No solamente cómo es la sexualidad, sino el discurso del psicoanálisis o de los psicoanálisis sobre la sexualidad. Y también lo que plantean es que el psicoanálisis o los psicoanálisis han tratado de captar las prácticas de época, pero también ha sido y sigue siendo un dispositivo de lectura de las mismas. O sea, no es solo reflejo, sino que también produce, ¿sí? Y tratan de desmarcarse lo más posible de eso, ¿no? De alguna manera a mí se me ocurre una frase como que nunca la sexualidad fue solo lo que el psicoanálisis dijo de ella, ¿no? Eh, y entonces, partiendo de esa mirada, se pusieron a tratar de identificar la pluralidad de prácticas de sexualidad, pero también de amorosidad, realizando una vigilancia epistemológica para no tentarse de ver lo que no hay e imponer su punto de vista, eh, para poder dar inteligibilidad a lo que acontece. Y creo que han tenido en ese sentido una postura muy psicoanalítica, que es tener la humildad de asumir la no toda posibilidad de abarcar el erotismo, ¿no? Y un tema que me llamó mucho la atención y me gustó mucho cómo lo trabajaron es cómo revisaron la conceptualización de las prácticas de sexualidad masculina. Creo que quienes venimos del campo de los estudios de género hemos hecho demasiado hincapié en que los varones estaban más habilitados que las mujeres a un mayor despliegue de sexualidad. Y yo creo que teníamos razón, pero no tanto. En el sentido de que es cierto, de alguna manera, que había mayor despliegue y de las pulsiones parciales también, pero de un tipo de sexualidad que es la sexualidad fálica. Entonces, esto es lo que también hace el desacople que está viendo en este momento y que genera, entre otras cosas, el heteropesimismo, ¿no? Y creo que dicen algo que es cierto, que la mayor fluidez y creatividad en el despliegue de la sexualidad no está en lo hetero en este momento, lamentablemente, sino más en el campo de las disidencias, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema complejo que me parece que lo plantean y es un tema que a mí me convoca. Trabajan también en un planteo ético acerca de las tecnologías reproductivas y en algo que a mí me simpatiza mucho, que es ver todos los lados del mostrador. No solamente quienes demandan técnicas reproductivas, sino quienes ponen su cuerpo y quienes donan, quiénes son y qué les pasa. Y cómo esas personas forman parte de la producción de vida, ¿no? Y desde el campo del psicoanálisis también de la novela familiar y de la escena primaria, ¿no? Entonces me parece que es muy importante tomarlas en cuenta, ¿no? En lo personal, bueno, ya se ha dicho, pero quiero decirlo yo, me une un largo vínculo laboral y afectivo con ambas, las conozco desde sus comienzos profesionales. Trabajo hace mucho tiempo con ellas en la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género, dirigí sus tesis de maestría, dirigí una beca de investigación de Alejandra, las acompañé en sus desarrollos docentes y de investigación y tengo el gusto de haberlas visto crecer y desarrollarse
y poder acompañar este momento profesional. ¿Sí? Eso es muy, muy lindo, ¿no? Eh, y creo que compartimos la importancia de establecer relaciones de filiación genealógica de los saberes en el campo del psicoanálisis, de los estudios de género, sin sometimiento masoquista, ¿no? Sin crueldad, apuntando a la ternura y al desarrollo singular de cada quien. Y esto es muy importante, ¿no? Y esto permite acompañarse en las diferentes etapas de cada quien y permite habilitar experiencias psíquicas de gratitud y reconocimiento, ¿sí? Y crea sororidad que no es punto de partida. La sororidad hay que construirla porque si no se va a una categoría que es el conchudismo, que también existe. No. Entonces, este libro trabaja mucho sobre el sufrimiento humano, qué hacer con él, sobre el malestar sobrante generado por las condiciones de desigualdad y enfatiza, como les decía, una vez y otra vez el lugar de la escritura, pero también del arte para, como dispositivo de metabolización del malestar sobrante. Y como modo también tanto el arte como la escritura de expresar lo indecible, ¿no? Eso que no se puede decir y que no se puede escuchar tampoco, ¿no? El horror, muchas veces. Y volviendo al tema de la sexualidad, ¿no? Bueno, ya creo que lo dije, pero me vuelve, cuando leía el libro, digo, bueno, pero ¿quiénes están haciendo estas cosas ahora? Digo, las fugas, las prácticas, y bueno, y sí, son las mujeres y las disidencias, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema que insiste mucho en el escrito. Y también trabajan el uso de redes, el uso de lo virtual, y tienen un especial cuidado en no demonizarlas, sino en entenderlas, entender qué se produce ahí, ¿no? Y dónde anida lo desubjetivizante y dónde está lo raro, pero que no es subjetivizante, ¿no? Entonces tratan todo el tiempo de hacer esa fina lectura entre lo que es extraño, lo que no entendemos y lo que es psicopatología, y de no confundirla. Eh, Otra cuestión que también trabajan es lo tanático, ¿no? Lo tanático, la pulsión de muerte, los múltiples senderos de la misma, cuando aparece desligada, cómo procesarla, es un tema que insiste. Eh, y ahí se meten en algo que presentó Ileana, que es los estados depresivos, ¿no? Que es algo que preocupa mucho en la actualidad. Eh, y lo trabajan desde las vicisitudes de vida, ¿no? Desde las vicisitudes de vida, de qué pasa cuando alguien cría y le pasa algo, ¿no? Cuando una mujer fundamentalmente cría, duelos, catástrofes sociales, migraciones, separaciones, traiciones, ¿no? Entre otras situaciones traumáticas, y que esto tiene impacto en la constitución subjetiva de la cría, ¿no? Porque estos estados, estas pasiones tristes, dificultan el investimiento de la cría y lo trabajan situadamente, tanto desde quien no puede investir como desde el impacto en las personas criadas, pero también dicen algo que esto acontece por las formas de crianza, ¿m? Porque si no hubiera una división sexual del trabajo como la que conocemos, estas criaturas, cuando una mujer se cae, podría estar otras personas apegando, tejiendo, invistiendo, y eso no es lo que acontece. Entonces, trabajan en los estados depresivos desde una perspectiva transgeneracional, pero tomando en cuenta las condiciones históricas, sociales, políticas y económicas. Bueno, trabajan, como contaba Ileana, los duelos generizados, ¿no? Desde una perspectiva de la relación entre melancolía y narcisismo, pero narcisismo de género, tomando
nuestra línea en psicoanálisis y género. Eh, Cuentan, por ejemplo, qué pasa con mujeres que han sido muy bellas y la belleza ha tenido que ver con su valía narcisista y qué pasa al envejecer, ¿no? Cuando esto ya no es posible seguir sosteniéndose desde allí, pero también qué pasa con varones que han sido exitosos, potentes, poderosos, con el declinar de la edad, ¿no? Y la caída de esa condición por múltiples motivos. Eh, y trabajan también el subregistro que detrás de muchos fenómenos de padecimiento somático, lo que se esconden son estados depresivos. Muchas consultas por tensiones corporales, cefaleas, lumbalgias, síntomas cardiovasculares e intestinales encubren depresiones, ¿sí? Y depresiones generizadas. Trabajan las formas generizadas de la depresión, también en las disidencias sexuales e identitarias, tomando en cuenta el dispositivo biopolítico del armario. Voy a finalizar diciendo que es un libro que recomiendo enfáticamente su lectura. Creo que quienes quieran seguir enriqueciéndose, indagando en los aportes de una práctica y teoría psicoanalítica con perspectiva de género y diversidad, deben leerlo. Así que bueno, me despido de esta hermosa audiencia de esta manera. Muchas gracias. La verdad que suena un público maravilloso, porque como aplauden tanto, me dan tiempo de que abra, me ponga los anteojos, prenda el micrófono, y todo lo que tengo que hacer. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar a las autoras. Empezamos por Ale. Dale. ¿Estamos? Bueno. ¿Estamos listas? Hola. Espera que te voy a presentar. ¿Me vas a Todo tu- presentar? Sí, sí, Bueno, te voy a presentar. dale. Te voy a presentar porque no has hecho todo este trabajo para que nadie lo sepa. Dale. Bueno, Alejandra Lorruso es licenciada en Psicología, psicoanalista, magíster en Ciencias Sociales, docente de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora académica del programa de posgrado Género y Subjetividad UBA y de la Comunidad de Formación de Análisis Encuentros Clínicos. Ha sido docente en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Universidad Nacional de San Martín, en la Universidad de República de Uruguay y Flaxo. Becaria de Investigación, Ministerio de Salud de la Nación, jefe de residentes y residente de Psicología de la Provincia de Buenos Aires y psicóloga de planta por concurso del municipio de San Martín. Supervisora externa en Centro de Salud Mental número 1, Equipo de Género y en Departamento de Investigación de la Dirección General de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires y en dispositivos de emergencia APBA, acompañando la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Programa para víctimas de trata y explotación de personas, Ministerio Público Fiscal de la Nación, Red de Psicólogos Feministas y Centro Vivir Sin Violencia del municipio de Morón. Es autora de múltiples trabajos sobre subjetividad, género y sexualidades y creadora del podcast Interfaz del Inconsciente en YouTube, que lo pueden buscar. Bueno. Bueno, hola. Estoy muy emocionada y muy feliz y bueno, gracias a esta mesa maravillosa, gracias Ileana, gracias Débora y Julieta y bueno, a mi amiga Graciela, por supuesto. Bueno, gracias a la escuela por recibirnos y bueno, gracias a todos ustedes por venir y por brindarnos este tiempo. Así que bueno. ¿Qué voy a decir? No sé, ya dijimos todo en el libro, ya está. Bueno, este libro... Ahí vino. Bueno, este libro es muy especial, es un libro muy soñado, nos llevó casi
3 años de trabajo y toda una experiencia previa. Y creo, y en esto coincidimos, pienso con Gra, lo hemos charlado, que ha sido posible gracias al acompañamiento mutuo, al pensamiento mutuo, tanto en los capítulos que escribimos verdaderamente a 4 manos, como los capítulos individuales. Hay una trama de pensamiento compartido, así que primero que nada, gracias a vos, Graciela, por todo ese proceso. Bueno, ustedes saben que un trabajo, un proyecto como este les pasará a cada quien en su rubro o en sus cosas. En este caso que implica escribir, implica sustraerse de un montón de situaciones, de un montón de escenas, volverse sobre el mundo propio, volverse sobre el proceso creativo. Y para mí, creo que para Graciela también, pero para mí fue y es en un intento de volver a conectar, ¿no? Volverse sobre uno o una para volver a conectar, siempre imaginando a ustedes que van a leer este libro, ¿no? Siempre hay una interlocución soñada eh, con quienes lean y se animen a este libro tan grande, ¿no? Porque no se trata, creo, de ideas abstractas que existen por fuera de los cuerpos sintientes, erógenos y de las experiencias de vínculo con los demás. Este es un libro que intenta llegar de otra manera para estar, para compartir, para amar y como psicoanalistas para ayudar a otros y mi rol, que formo mucha gente en esto, para ayudar a ayudar. Eso es, creo yo, la propuesta fuerte de políticas de Eros para el trabajo clínico y frente a estos tiempos de crueldad, también una política de Eros para la vida. Y en el sentido de Eros para la vida, bueno, quiero agradecer mucho a mi familia, a mi hija Luciana, a mi hijo Iván, a mi compañero Sergio, que me han acompañado y son testigos de mi trabajo, y también a mis amigas, que también son mi sostén, y amigas random de la vida, de distintas procedencias, para ellas, para ellos, para mi familia y para ellas mi gratitud. Y bueno, quiero contarles una historia muy breve, personal, porque este libro se llama Políticas de Eros, pero tiene un subtítulo que es Sexualidades y Géneros en la Escena Analítica, y está poblado de escenas de la vida. Entonces dije, bueno, voy a contar una mía ahora. Entonces, bueno, la historieta es así. Cuando cumplí 15 años, y ya pasaron casi 40 de eso, mi madre me preguntó qué quería para mi cumpleaños. Y no teníamos muchas cosas por esa época. Por ahí andaba mi hermano, que lo sabe, lo vivimos. Y bueno, está con su esposa acá, Silvina, gracias a ambos por venir. Y bueno, mis sobrinos que andan por el mundo. Pero bueno, sigo con la historia. Para los 15 iba a recibir un regalo y pedí, chan, una máquina de escribir. Con el diario del lunes es como obvio, pero era raro para el estándar de la cultura quinceañera conurbana de la época, de los fines de los 80 era raro. Entonces, mis padres me dieron entonces una máquina Remington, marca Remington roja, con una tapa hermosa roja. Y eso fue algo enorme para mí en muchos sentidos y me acompaña, la tengo todavía en mi consultorio. Un Eros, ¿no? El color ya marca. Bueno, pasaron muchos años y con esa máquina hice varios trabajos como estudiante y escribí una monografía que me permitió ingresar como docente a la Universidad de Buenos Aires, a la Cátedra Introducción a los Estudios de Género. Entonces, quiero agradecer a la universidad pública
y quiero agradecer muy especialmente a la profesora Débora Tájer, que ha sido y es una mentora excepcional, y por el privilegio de estar en tu equipo, de ser parte y del orgullo de poder sentirse parte de un equipo de trabajo. Y hoy además están acá queridos y queridas docentes de la cátedra, de otras épocas de la cátedra y de colegas que la integran ahora. Gracias por todo el estímulo, siempre a pensar más, a ir para adelante y a bancar los trapos con lo que pasa en la universidad. Y bueno, y estos últimos años de trabajo, hay una sintonía especial que quiero agradecer por la conversación genuina y generosa con una red hermosa del amor de colegas que integran el espacio que llamamos Encuentros Clínicos Comunidad, que atraviesa distintas provincias y países y los grupos de estudio y supervisión que están por ahí también. Gracias a cada una y a cada una por sus preguntas estimulantes sobre la tarea clínica y por todo lo que compartimos más allá del trabajo. Bueno, gracias a Ileana por la presentación, a Débora, a Magdalena Echegaray, a Andrea Rur, a Ivonne Haddad, a Lucía Saavedra, que leyeron partecitas del libro, capítulos y nos dieron sugerencias. Y quiero hacer un agradecimiento especial a Silvina Ferreira dos Santos, que nos unió con Graciela en una escritura compartida anterior y que fue como una semillita para este libro, y gracias a los y las pacientes sobre quienes se inspiran estas páginas y para quienes tratamos de trabajar mejor cada día. Bueno, quiero agradecer también a Leticia Obeid por la belleza de su obra que está en la tapa del libro, y a la editorial Letra Viva y a Leandro, su director, por hacer este libro como lo soñamos. Y bueno, quiero agradecer también a la familia de Graciela, a Adrián y a toda la familia por la ayuda de siempre, en este caso para hacer esta presentación, y a vos, Gra, por la complicidad y la amistad y el estímulo a conectar con la dimensión literaria que soñaba cuando pedí ese regalo, y desabrochar el corset que a veces tenemos mucho en la escritura académica, para coquetear un poco con la literatura. Y en este libro quisimos que estén presentes un poco de esos dos modos de la escritura, el que piensa desde la ciencia y la academia y el que sueña poéticamente. Y para cerrar, quiero decir que me gusta imaginar que entre aquella máquina de escribir y este libro hay un mismo latido, hay un tono sanguíneo, como si Eros, en ese color y ese latido que le representa, viniera a recordarnos que toda palabra, o al menos nuestras palabras en políticas de Eros, nacen del deseo. Y espero que ustedes también puedan sentir en este libro esta política que late. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y ahora, pensaron que iba a cantar, ¿no? Vamos a escuchar a Gra para ir cerrando, y la presento también como corresponde. Graciela Reid es licenciada en Psicología de la Universidad John Fitzgerald Kennedy, es magíster en Psicoanálisis de la EAPG en convenio con la Universidad Nacional de La Matanza, docente e investigadora de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, coordina el área de Psicoanálisis y Género de la EAPG, que inició con Gracoan, que la veo por allá. No te veía porque estabas escondida atrás de alguien. Se desempeñó como supervisora externa en la red de psicólogas feministas y en el Centro de Salud Mental Arminda Verasturi, en Cava, en diferentes periodos. Es docente en maestrías, posgrados y diplomaturas en universidades nacionales y extranjeras, además de directora y jurado de tesis de grado y posgrado.
Psicoanalista y supervisora clínica grupal e individual, ha participado en la publicación de artículos científicos en el marco de los proyectos colectivos de investigación sobre subjetividad, género y salud colectiva, y ha escrito numerosos trabajos sobre psicoanálisis, géneros y disidencias sexuales en revistas especializadas. Ha expuesto y coordinado actividades en ateneos, jornadas y congresos, tanto en el ámbito nacional como internacional sobre la temática. Es autora de Maternidades en tiempos de desobediencia, versiones de una clínica contemporánea, de la editorial Noveduc, en convenio con la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, del 2019. ¿Verdad? A todos, todas, todes. Bueno, ¿qué decir? ¡Qué noche! ¡Qué alegría verles! ¡Qué noche tenés! Sí, gracias primero a la escuela, que es casa, que es hogar para nosotras, por alojarnos, sí, un gran gusto. Gracias a la comisión directiva, que ha hecho lo posible para que estemos hoy. Andrea, ¿dónde anda Andrea? Ah, hola Andrea, porque fue el lazo para que esto saliera como está saliendo, así que gracias. Gracias Anita, que está preparando los vinos y la comidita. No se vaya nadie, ¿sí? Y les cuento que hace unos días tuve un sueño, pero como hay tantos psicoanalistas acá, no lo voy a contar. Bueno, un poquito lo voy a contar. Yo llegaba a este día y entraba a la escuela, abría acá y había un recital. Ni una mesa, ni un vaso, un recital. Yo dije, este fue Leandro, que anda con el rock, es Leandro, porque no puede ser. Y no, es que hoy empezamos la gira. Gracias, Leandro. Gracias, Iliana y Débora, por hacer de este libro Exista, Respire de esta manera. Gracias, hermoso, maravilloso lo que han presentado. Bueno, gracias Débora por el prólogo minucioso, maestra, mentora, como dijo Ale. Trabajar juntas tantos años, formarme con vos y ese plus de celebrar la amistad que nos une, el codo a codo, en las buenas y en las no tan buenas, en los encuentros de hechiceras, en los aquelarres compartidos, en los amarres que entrelazaron nuestras familias y las palabras y el abrazo justo en momentos de mucha inquietud. Gracias por tantas alegrías y el honor de presentar el libro que también te reconocemos en la genealogía que nos habita. Gracias. Gracias, Iliana, por tomar el capítulo más árido y convertirlo en la presentación generosa. Y aparte, el luquete, igual que el libro de la camisa. El outfit. Eso es Iliana. ¿Sí? Gracias, Juli. Ya dijiste algo, pero yo también lo había escrito. Por tantos años fuimos la primera promoción de la maestría del convenio con La Matanza. Hicimos un quilombo, esto entre nosotros, que no saben, pero como éramos los primeros, todo se acomodó maravillosamente, ¿sí? Y seguimos acá hasta ahora, como dijo Juli. Graciela Cogan fue la maestra de técnica. No saben lo que sabe de Freud de técnica, es la maravilla. Y hace unos años me invitó a armar lo que en ninguna escuela de psicoanálisis puede faltar, que es el espacio de género y psicoanálisis. Así que cofundamos con talleres tímidamente y ahora ya es una área, ya está, como somos nosotras. Así que gracias, maestra, ha sido mi supervisora muchísimos años, así que ahí estamos.
juntas. Gracias Leticia Obeid, como dijo Ale, artista visual y escritora, por la obra que nos donó. Mirá, Leticia, si te llega este video, muchas manos acariciarán el gesto al abrir el libro. Es un privilegio que tu arte nos acompañe. Gracias Vivian Galván, que la veo por allá, nos retrató perfectas. Gracias Leandro, como dije, por bancar nuestras insistencias y reírte de los 10.400 emoticones que te mandé cada vez que quería saber dónde andaba el libro. Gracias a Ivonne Haddad, a Lucía Saavedra, que leyó mi capítulo y dijo, mira, acá me parece, qué tal cosa. Magdalena, que leyó el de Ale, lecturas generosas, ¿no? Y de zambullirse en el campo intelectual y tan amorosamente. Así que muchas gracias. Gracias a los y las colegas que hacen la trama infinita del intercambio clínico, en las supervisiones, en las formaciones, en lo académico y también en la vida. Gracias a los pacientes, que ahí vi algunos, ¿sí? Sin ustedes, este libro serían hojas en blanco. Quiero dedicar este libro a quienes empujan el porvenir, a mi nieta Elena, aquí presente, a mi nieto Frank, que hoy cumple 1 año en Londres. Ambos son el elogio de la ternura, y que nos recuerda que vale la pena seguir luchando e imaginando un futuro mejor para todos. A mi marido, compañero de vida, gracias por el humor, por la generosidad, amarraditos hace 40 años, y gracias por los vinos de hoy. Sos amor, Adrián Charaz. A mis hijos Camila y Octavio, que son y me recuerdan quién fui y mueven la ola del deseo para adelante. A Dana, mi nuera, con quien desmentimos absolutamente el mito de suegra-nuera. Gracias por tu amorosidad, por los postres de hoy y por tu risa contagiosa. A mi papá, a mi hermanita que está acá, a mis sobrinas y sobrinos, por ahí anda mi sobrino, el más bello. A las familias ampliadas que tenemos de un lado y del otro del charco, a mis amigas de la vida, ¿sí? Acá está Mariela, hicimos la carrera juntas, soy la madrina de su hija. Acá hay unas cuantas que hicimos la maestría juntas, así que guarda. Gracias por estar, por sostener. Gracias a los amigos de la vida, ahí los veo, inmensos, Diana, Jaime y tantos otros. Gracias, Julie, por las fotos. Gracias por ser nuestra fotógrafa, capturando instantes. Y para terminar, a mi compañera de aventura, a la Ale, por ayudarme a conectar con la experiencia de escribir, esta vez a 4 manos, para pensar de a 2, que se vuelven multitudes. Como ya dije en las redes, porque parece que hoy nacemos primero en lo virtual, entonces, hablando del libro que iba a salir, he dicho algunas cosas que voy a repetir para hablar de este encuentro con Ale, para hablar de esta amistad, para hablar de la creación. Bueno, a nuestra madrina, que fue, empezamos con Silvina, acá lo puse, ¿sí? Después el teórico de cátedra, ¿sí? Amárrame, no saben lo que fue. Se convirtió en un artículo de erotismo, acá está, Letra Viva, lo publicó, gracias Letra, Topía, perdón, Topía, sí, perdón, y ahora en Letra Viva, perdón, y tenía que ser yo, discúlpenme.
Y bueno, y escribir juntas fue una borrachera luminosa. ¿Sí? La escritura de este libro nos dejó la dulce resaca de haber intentado hacer arder todo por dentro y por fuera. Fuimos peregrinas de noches larguísimas, como ya dijo Ale, y Débora también, le robamos tiempo al ocio, a los afectos, y sobrevivimos al naufragio de las palabras esquivas, a la intemperie de lo indecible, del sufrimiento humano, cómo alojarlo, cómo trabajar y cómo escribir sobre el dolor. Empezamos jubilosas con erótica, obviamente. Ahí nos amarramos al deseo, fue el primer capítulo, que tal vez nos recordó que la teoría también se escribe con los cuerpos. Cada una escribió su capítulo con voz propia, pero en una sintonía misteriosa, donde el pulso común nos guiaba en forma de entrar y retirarnos sin perder el compás. Y entonces llegó Aportes Críticos. Ahí el temblor se hizo carne. La escritura se volvió intemperie. La literatura se volvió cómplice y vino al rescate las escenas clínicas. Y el pensamiento de a dos encontró su filo ético. Escribimos porque hay tiempos en que la crueldad parece ocuparlo todo. Mientras el mundo levanta fronteras y algoritmos, nosotras escuchamos, trabajamos con el dolor, escribimos e insistimos para no caernos. Y de algún modo, yo lo sé, vos y yo nos ayudamos a vivir, porque nos pasaron muchas cosas. Escribir no es una fe ingenua, es una terquedad deseante, es un acto político. Elegir Eros para el título fue una apuesta. El Eros, ese dios sin templo, sigue tallando el tiempo con la obstinación de quien sabe que la ternura todavía puede torcer la historia. Y como dijo Ileana, maridaje y apetito, muchas gracias a todos, los invitamos a brindar.